Presencia del maestro Martín Clavé Almeida, quien es mexicano, investigador, ceramista y diseñador industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Italia, donde ha trabajado en proyectos de diseño para medianas y grandes industrias como IBM Italia, Philips, Lightning, Polaroid Corporation, el Autódromo de Monza, y en México con Banamex, Compañía Vinícola El Vergel, Conaculta y otros. Es autor de numerosos artículos sobre diversos temas de arte e historia, de un libro publicado en Italia y otro en México, así como capítulos de otros libros en México. Siendo el castellano su lengua materna, habla, traduce y escribe correctamente también el inglés y el italiano, francés al nivel medio. Su pasión es la lectura y tiene una buena biblioteca personal. Yo diría una magnífica biblioteca personal. Es además investigador, historiador, escritor, prosopógrafo, melancólogo, coleccionista, fotógrafo y esmaltista. Es casado y tiene 2 hijas. Nos da mucho gusto que vaya a impartir el día de hoy la conferencia El valor histórico del diseño. Y con ustedes les pido un fuerte aplauso para el maestro Martín Clavé Almeida. Mil gracias, Luisa. ¿Sí se oye? Mil gracias, Luisa. Es quien me invitó a trabajar aquí en la UAM Azcapotzalco hace ya 6 años. Somos conocidos desde hace muchos más. También agradezco la invitación al diseñador de la comunicación gráfica, Andrés Suárez Yáñez, que es el coordinador de la carrera de diseño en la comunicación gráfica en esta universidad. ¿No se oye bien? A ver. ¿Así? ¿Mejor? A ver, Jorge, ¿mejor? A ver ahí. Ok, gracias. Y al mismo también a mi querido amigo Hugo Carmona Maldonado, allá presente, que también ellos fueron los deus ex machina de que yo esté aquí en esta conferencia. Y bueno, estoy contento de estar aquí festejando el número 27 de Encuadre. Y bueno, pues felicito a todos por estar aquí, felicito a Encuadre por estos 27 años de logros. Y bueno, cuando ellos me invitaron a esta ponencia, me formularon la pregunta siguiente: ¿qué aporta el diseño gráfico a la historia? Bueno, voy a tratar de hermanar mi respuesta a este interesante interrogante basándome mayormente en la historia de nuestro país. ¿No se oye mucho eco? ¿No? Que comparte su pasado con algunos otros al sur de nuestro territorio, partiendo de un concepto geohistórico conocido como Mesoamérica. Mesoamérica está considerada como una de las 6 zonas, las 6 cunas de la civilización temprana del mundo. Y es la zona donde surgieron infinidad de culturas y que dio a pie a 2 de las más importantes civilizaciones de toda América, la de los mexicas y la de los mayas. Es también una zona rica de vestigios tangibles de cultura material que me servirán para ejemplificar cuando sea necesario. Me interesa en un principio, este es un mapa de Mesoamérica, aclarar algunos términos para no sonar anacrónico. Es claro que la palabra diseño y sus diversos apellidos o áreas de competencia, como son el diseño industrial, el gráfico, el textil, el arquitectónico, etcétera, son conceptos relativamente recientes y que por tanto no se utilizaron por estos rumbos antes del siglo XX. Sin embargo, es importante subrayar que aun cuando no se conocieron ni se utilizaron antes de 1900,
Las tareas que llevaban a cabo ciertas personas en las sociedades del pasado corresponden en buena medida a las labores que desempeñamos hoy los diseñadores de las diversas carreras de diseño. Tenemos que entender qué es un diseñador. La definición internacional consensuada por los organismos o consejos mundiales de diseño industrial, de diseño gráfico y de diseño de interiores, ICSID, Ecodesign e IFI, respectivamente, y que reza en parte, dice así: el diseño es una actividad creativa cuyo propósito es determinar las multifacéticas cualidades de los objetos, procesos, servicios y sus sistemas en ciclo de vida completos. Continúa. El diseño es una actividad dentro de un gran espectro de profesiones en las que productos, servicios, gráfica, interiores y arquitectura toman parte. Y concluye con la parte que para mí es la más importante de la definición. El término diseñador se refiere a un individuo que practica una profesión intelectual y no solo comercia o da servicio a empresas. Bien, si tenemos claro que el diseño en general es pensar antes de hacer, podemos afirmar que el diseño es tan antiguo como el Homo sapiens. Estamos hablando de que el hombre desde su humanización hace unos 100.000 años está dotado de ciertas características exclusivas de nuestra especie, como son la aparición de la inteligencia, del pensamiento abstracto y de la conciencia humana con las manifestaciones psicológicas y culturales que de ésta derivan. Otras manifestaciones propias del hombre son los sentimientos de solidaridad, de amor, de empatía, el lenguaje verbal y otras. El Homo sapiens, directo descendiente del Homo habilis, no solo buscó la manera de controlar su alrededor y protegerse de otros seres vivientes y de la diversidad de las tierras habitadas, sino también desarrolló un sentido estético, que al igual que la tecnología, no comparte con las demás especies vivientes del planeta. Así encontramos como un ejemplo entre muchos en diversos países del planeta las pinturas rupestres. Bueno, estos son los consejos mundiales de diseño, se me olvidó ponerlos. Tenemos primero es el ICSID, que es el de diseño industrial, el Ecodesign, que es diseño gráfico, y el International Federation o IFI es el de diseño de interiores. Bueno, aquí tenemos la cueva pintada, estamos hablando de la Sierra de San Francisco en Baja California. Bueno, entonces dice, así encontramos un ejemplo entre muchos en diversos países del planeta, las pinturas rupestres de Baja California, testimonios vivos de un pasado prehistórico. Aquí me voy a detener para tratar de explicar cómo es que la historia está indisolublemente ligada al diseño. Acabamos de ver estas imágenes prehistóricas que nos dejan admirados y llenos de preguntas. ¿Quiénes las pintaron? ¿Con qué propósito y en qué época? Y a las que difícilmente se puede dar respuesta precisamente por ser pinturas prehistóricas. Pues bien, la prehistoria en su definición clásica se entiende como el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos, es decir, que abarca miles de años. Pues no es sino hasta 3.300 años antes de Cristo, aproximadamente, que aparece la escritura en Asia Occidental. Hoy sabemos que la historia no solamente se construye a través de la consulta de documentos escritos, sino que se vale de muchas otras fuentes y con la ayuda de varias otras disciplinas cercanas o no a la historia, tales como la geografía, la paleografía, la economía, la genealogía y naturalmente la antropología y todas sus ramas, principalmente la arqueología, la antropología física y la lingüística. Además de una serie de técnicas de tipo científico para datar los productos de origen orgánico, como son el de carbono 14 y otras como la del potasio-argón para las rocas y cenizas volcánicas. Es precisamente a través de todas estas fuentes directas e indirectas que durante los últimos 100 años, muy poco en comparación con la aparición del hombre en el planeta,
es que se ha ido reconstruyendo la historia de este país y más específicamente del pasado prehispánico, de manera más científica y sistemática. Es por todo sabido que en Mesoamérica se produjeron infinidades de documentos escritos, hoy conocidos como códices. Dichos documentos manuscritos consistían en largas tiras hechas a la manera tradicional indígena, de piel o papel elaborado a partir de la corteza del árbol llamado amate, que se doblaban a manera de biombo. Estos documentos, muy importantes para la sociedad mexica, se guardaban en lugares llamados amoxcali, palabra compuesta que viene de amoxtli, que significa libro, y cali, casa, es decir, el equivalente a lo que hoy llamamos bibliotecas. Debe haber habido muchas bibliotecas. Es impresionante cómo, bueno, ahora voy a hablar después de la escritura. Generalmente la gente, como esta es una escritura pictográfica que se vale de colores, etcétera, la gente común era capaz de entender esos documentos. Las personas encargadas de realizar estos documentos manuscritos eran conocidos como tlacuilos, literalmente los que escriben pintando. Bueno, aquí tenemos una muestra de un códice mixteca del siglo XIV. Se trata del códice Nutal. Como pueden ver ustedes, está hecho creo que este está sobre piel de venado. La piel de venado se trataba con un tratamiento de cal, digamos, para darle una superficie tersa, blanca, sobre la que se pudiera pintar. Ya sea que se utilizara piel de venado o papel de amate, siempre se doblaban de esa manera, ¿no? En forma, digamos, de biombo. Aquí tenemos un tlacuilo, es el tlacuilo papá que enseña al tlacuilo hijo por medio del habla y el hacer. Tenemos la vírgula, cuando tenemos una vírgula, es decir, la vírgula de la palabra o tlatoa, cuando la vírgula es azul, es que es el hablar sabio, ¿no? Es el padre sabio que habla con su hijo y le explica en qué consiste su trabajo de tlacuilo, que es el hablar y el hacer. Los tlacuilos eran hombres o mujeres. Los tlacuilos eran hombres o mujeres hábiles en el dibujo, a quienes se adiestraba en el conocimiento profundo de la lengua y la cultura náhuatl. Sabían de religión, costumbres, leyes, geografía, medidas, historia, plantas, animales. Maestros del conocimiento, sabios y artistas, eran al mismo tiempo pintores y escritores. Pues aquí tenemos, digamos, la primera prueba de la vinculación entre la historia y el diseño, digamos, ¿no? Si tomamos en cuenta que los tlacuilos fueron los diseñadores encargados de producir todos estos documentos. Ahora voy a hablar de qué tipo de documentos, ¿no? Pero los hay de tipo histórico. Y es a través de eso que conocemos el pasado, ¿no? Desde la llegada de los europeos a tierras americanas, estos se dedicaron sistemáticamente a destruir todos los documentos que pudieron encontrar, perdiéndose de ese modo muchísima información sobre infinidad de temas relacionados con la historia, las costumbres, las tradiciones y en general de la cultura de los pueblos originarios de Mesoamérica. En cuanto al contenido temático de los códices, se han agrupado según el tema más importante de cada manuscrito, porque casi siempre abordan varios temas. Así tenemos los calendáricos, que hablan de rituales, como pueden ser almanaques o ruedas, 2 de tipo histórico, 3 de tipo genealógico, 4 de tipo cartográfico, que son lienzos, mapas y planos, 5 de tema económico, como son catastros, censos, registros financieros, planos de propiedades, tributos, 6 etnográficos, es decir, sobre grupos específicos, misceláneos, es decir, de litigios, de historia natural, etc.
Catecismos indígenas o testerianos porque cuando los primeros frailes franciscanos llegaron, pues no hablaban la lengua de los indígenas, después aprendieron, pero en los principios ellos hicieron estos catecismos a base solamente de dibujos, ¿no? Y por eso se llaman, por un fray Jacobo Testera, se conocen como catecismos testerianos. Y finalmente el noveno tipo de códice se llama Tlachaloyan o códices nahuas virreinales. Estos códices virreinales, escritos con caligrafía y alfabeto castellano, fueron mayoritariamente escritos en idioma náhuatl, que tienen como temática el otorgamiento o refrendo de los derechos de propiedad de los pueblos indígenas. Todavía cuando uno va al Archivo General de la Nación, varias veces se topa uno con personas que vienen de los pueblos a buscar documentos justamente de este tipo de Tlachiloyan que demuestran que ellos son los propietarios originales de las tierras de las que están, digamos, en litigio o en algunos casos, ¿no? Hay muchos de este tipo de códices en el Archivo General de la Nación. Los documentos antiguos que sobrevivieron, son menos de 20, fueron enviados como regalos al rey de España, por lo cual solo de ellos 2 se conservan en México y el resto todos encuentran en Europa. De los códices llamados postcortesianos, quedan algunos tanto en América como en Europa. Incluso algunos aún se encuentran custodiados celosamente por algunas comunidades indígenas y se presume que los haya todavía desconocidos precisamente porque están escondidos y conservados en esas comunidades. Contrariamente a cuanto se pensaba en el pasado, los manuscritos pictográficos, y aquí voy a ir pasando los tipos por ejemplo, este es un calendario, rueda calendárica, digamos, aquí tenemos alrededor los meses, etcétera, ¿no? Contrariamente a cuanto se pensaba en el pasado, los manuscritos pictográficos de la escritura tradicional de los mexicas son una verdadera escritura en la cual las formas y los colores tienen un significado fonético. Dicha escritura no se articula sobre líneas rectas o en columnas verticales u horizontales, sino en un espacio plástico que se lee en sentido contrario a las manecillas del reloj. Yo les recomiendo buscar, no sé si aquí en la biblioteca lo tenemos, un video que hizo un señor Escalona, Enrique Escalona, lo hizo con el Centro de Investigaciones de Antropología Social, CIESAS, y los estudios Churubusco Azteca, con este video que se llama Tlacuilo. Ahí explica muy bien cómo funcionaban los tlacuilos y utilizan un códice que es el códice mendocino para explicar más o menos cómo se utilizaba esta escritura, digamos, que aparentemente no es fonética, pero que sí es fonética por los colores y por las formas. Bueno, aquí tenemos otro que es el segundo tipo, es decir, que son históricos, ¿no? Aquí tenemos la historia tolteca chichimeca. Este es un códice más o menos de 1544. Observen la calidad del dibujo, cómo ellos representan a los personajes, ¿no? Los personajes son genéricos, digamos, es el busto de una persona y no tiene ningún parecido, digamos, real con la persona. Sin embargo, tienen un lazo, digamos, de liga, y vemos arriba de las cabezas los símbolos, ¿no? Digamos, con su nombre. Puede ser un colibrí, puede ser cualquier animal. Aquí tenemos uno genealógico para explicar la familia Cano, de dónde descienden, quiénes son, etc. Hay muchos códices genealógicos.
Dado que la escritura tradicional de los mexicas continúa usándose hasta el siglo XVIII, bueno, sí, el siglo XVIII, se tienen muchos ejemplos que han servido desde hace unos 50 años para que algunos estudiosos, encabezados por las investigaciones del doctor Joaquín Galarza, un mexicano que vivía en París, que nació en 1928 y se murió en 2004, hayan ido descifrando el contenido de los códices y sistematizando el significado de los diversos pictogramas, que son pictogramas hablantes. Como he dicho antes, la escritura tradicional sobrevivió hasta el siglo XVIII, cuando las autoridades virreinales exigieron que todos los escritos legales de cualquier índole, incluso los de propiedades de tierras individuales o colectivas, fueran redactados en castellano, lo que propició que poco a poco no solo se dejara de utilizar ese sistema de escritura, sino que también se olvidara cómo debía de leerse. Y hay otros, el Códice Aubin, 1576. Observen cómo hay personajes como en la página de la derecha, son españoles. En el caso, aquí tenemos justamente en el lado izquierdo, tenemos a Antonio Valeriano. Él era un juez y era gobernador de los indios. Era gobernador de los indios de México, porque en esa época había dos tipos de autoridades. Digamos, los españoles mandaban a los españoles y los indígenas mandaban a los indígenas. Había lo que se llamaban las repúblicas de indios o altépetl. Entonces, aquí vemos a la autoridad, en este caso Antonio Valeriano, en el lado izquierdo, y en el lado derecho, evidentemente, un español. Aquí tenemos otro códice también, con representaciones de indígenas y de algunos españoles. Observen cómo están calvos, ¿no? Eso, no hay ningún indígena calvo. Y este es otro de los libros de oraciones o códices testerianos. De estos hubo muchísimos, son con base a colores, yo no sé cómo les entendían, pero esto eran para, digamos, adoctrinar a los indígenas en las oraciones y explicándoles no sé cómo, y con estos dibujos bastante naif, ¿no? Bastante simpáticos. Bueno, aquí tenemos el último, que es el Códice Zempoala, que es un códice, como dije, Techaloyan. Es decir, estos códices Techaloyan sirven solamente para demostrar la propiedad, digamos, de las comunidades indígenas, defender sus tierras, que seguramente fueron concedidas por algún virrey o por el rey de España, etc. Estos son los códices que siempre están consultando los indígenas y que están, digamos, que son, y hasta la fecha constituyen legalmente, digamos, se aceptan la Suprema Corte de Justicia de la Nación los acepta como, digamos, como documentos fehacientes de la propiedad de la tierra. Durante los 300 años del virreinato, los europeos fueron imponiendo sus costumbres, sus sistemas de medición del tiempo, su escritura, su numeración, su calendario, y de esa forma la mayoría de los habitantes de Mesoamérica fueron dejando atrás sus modos tradicionales de vivir, adoptando entonces las costumbres y maneras de hacer de los españoles. Desde luego que hubo y hay todavía enteras comunidades que viven en resistencia, manteniendo en lo posible sus tradiciones, sus costumbres, su vestimenta y desde luego su lengua. Todo eso fue provocando que las personas más pobres y situadas en la base de la sociedad piramidal fueran quedándose en estado de analfabetismo. Los libros entonces fueron quedando recluidos a los conventos, colegios religiosos y a las clases sociales más altas. Recordemos que para el año de 1910 el porcentaje de personas analfabetas en nuestro país alcanzaba el 72%. Durante todo ese periodo de tiempo, el trabajo de diseño, que antes fue de los tlacuilos, recayó principalmente en los impresores de libros.
que daban forma, acomodo y ornamentación a todo tipo de publicaciones, tanto de textos religiosos como profanos, de divulgación y hasta de entretenimiento. Aquí tenemos La grandeza mexicana de Bernardo de Balbuena. Vean las cenefas ahí de adorno, digo, bastante sencillos por la escasez de, digamos, de medios, ¿no? Hay que recordar que la gente se reunía para escuchar a algunos lectores que lo hacían en voz alta. Una profesión muy importante todavía a principios del siglo XX fue la llamada evangelista o escritor público. Sujeto que se sentaba en la plaza de Santo Domingo bajo los portales para escribir las cartas de todo tipo a las personas que no sabían leer y escribir por una módica suma de dinero. Hay una película muy bonita con ese tema. Es una película brasileña que se llama Estación Central. Vale la pena verla porque es la misma profesión, solamente que un caso en Brasil. Bueno, los impresores y el Estado mismo se valieron de los grabadores que se formaron en la Academia de Nobles Artes de San Carlos, fundada con ese fin en 1781, y posteriormente de los litógrafos que se formaron dentro y fuera de la Academia de manera autodidacta, a partir de la introducción de la litografía en México por el italiano Claudio Linati en 1826. Bueno, para terminar, quiero mencionar algunos personajes relevantes en la historia del diseño gráfico de fines del XIX y principios del XX. Me refiero en especial a don José Guadalupe Posada. Bueno, este es un libro impreso del 17, este es una estampa popular del 18, esta es una litografía a colores de Claudio Linati. La litografía fue como un segundo surgir de la imprenta, porque con unas piedras, simplemente con una piedra y un lápiz graso, se podían hacer maravillas que se podían reproducir a color, y era pues un sistema bastante económico, ¿no? Aquí Luisa sabe todo sobre eso. Aquí tenemos otra litografía de Claudio Linati, y aquí tenemos a José Guadalupe Posada. Aquí lo vemos afuera de su changarro. Grabador, ilustrador y caricaturista que nació en 1852 y murió en 1913. Hombre incansable en la producción diaria de infinidad de temas que plasmó a través de sus grabados para uso tanto de las clases acomodadas como de la gente común y corriente. José Guadalupe Posada siempre está asociado solamente a las calaveras, y no es cierto. Él hizo toda clase de cosas, o sea, todos los días aparecían cosas de él, ya sea en los periódicos, noticias, etcétera. Todavía no estaba, digamos, el sistema para reproducir fotografías no estaba muy perfeccionado y era muy caro, ¿no? Entonces se echaba mano de los grabadores, y en este caso de este y otro genio que voy a hablar después, que se llama Manuel Manilla. Aquí tenemos, por ejemplo, estas cosas son poco conocidas de Posada, ¿no? Es un grabado. Y aquí hay otro, bueno, este es uno muy famoso, El baile de los 41, también es un grabado de Posada que salió como gran noticia en el periódico. Bueno, aquí quiero decir un poco de este libro. Compré yo en 1976 en Alemania. Es un libro que contiene 733 grabados. No hay en México todavía una publicación de José Guadalupe Posada que tenga todo. Y estos alemanes, increíble, porque en el mismo papel que utilizó él en esta imprenta de Vanegas Arroyo, ellos reprodujeron el mismo papel y produjeron esta maravilla de libro que, como les digo, en México no existe, ¿no? Y después tenemos otro grabador más viejo, digamos, que Posada, porque nació antes y murió después, y que fue opacado por la capacidad de trabajo del Posada. Se llama Manuel Manilla. Aquí tenemos grabados de él.
Ese también hizo mucho de calaveras. Y bueno, y por supuesto también estas, digamos, modos de quejarse que tenían entonces para publicar, ¿no? Aquí, digamos, contra el fanatismo religioso, ¿no? Muchas gracias.